Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hice una página de cómic. Específicamente, una página de cómic de una dinámica a la que fui invitado, donde los que estamos dibujando constantemente o hacemos cómic específicamente, cómo hemos estado viviendo esta cuarentena. Nuestras vivencias, pensamientos, etcétera, etcétera. Me pareció bastante interesante y decidí documentar todo el proceso, ya que últimamente he estado experimentando muchísimo y ustedes lo van a ver. Como pueden notarlo, el formato es cuadrado, es decir, el mismito que secuenciarte, por lo tanto yo ya conocía más o menos las limitantes y los alcances que este podría llegar a tener. Los protagonistas éramos nosotros mismos, los autores, entonces pues ahí estoy explorando cómo podría estar siendo interesante, ¿no? Decidí intervenir con un elemento principal acompañado con diferentes viñetas o escenas o fragmentos alrededor. Sin embargo, este es todo un reto porque la lectura se complica cada vez más y más adelante van a ver los errores o los ajustes que tuve que estar haciendo para que esta lectura funcionara. Eh, También en este proceso, en este momento, ya iba teniendo una idea de los diálogos que podrían haber en cada uno de ellos o el texto en general que acompañaría la ilustración. Y no hay que olvidar que todos los elementos son importantes, ya que todos dentro de una página de cómic forman una narrativa, son un conjunto que es súper importante tener cada elemento en cuenta para que se pueda entender la lectura y lo que estemos queriendo narrar. Nada más para mencionarlo súper rápido, yo tengo un conflicto a veces con dibujarme y pues es algo personal, pero me parece bien peculiar como todo este concepto un poquito egocéntrico de estarse dibujando demasiado, porque pues destaca mucho cuáles son los elementos que queremos destacar de nosotros mismos y cuáles queremos ocultar, etcétera, etcétera. Pero eso será para otra ocasión. Como tal, una vez que tengo el boceto, queda algo así. Yo ya tengo más o menos el acomodo de los globos de texto, pero una vez que lo paso a Photoshop y hago un escaneo más o menos de cómo va a estar cada uno de los globos, me doy cuenta que no funciona la lectura. Porque nosotros, si se dan cuenta, leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Por lo tanto estaba terminando mal porque yo quería que terminara en la última escena donde estoy soltando el lápiz. Entonces decidí volverlo a hacer y acomodándolo de una mejor manera, creo que ya funcionaba. Nada más que siempre hay que tener muchos estos elementos súper al pendiente porque si no es bien fácil que se nos vayan. Y una vez que ya tenía esto, ya puedo comenzar a dibujar. Entonces, toda la parte que hice del acomodo de los globos de texto para que se entendiera perfectamente la lectura, lo hice ya directamente en Photoshop. Usualmente mis pasos son abrir el formato de secuenciarte, subirle la resolución a 600 dpi y una vez que ya tengo esa resolución, lo que hago es tomarle una foto a mi boceto, bajarle la opacidad y ya allí adaptarla al formato, a las medidas que tengo. Es decir, los márgenes, las partes importantes tienen que quedar dentro del margen azul y demás. Después lo que hago es con las formas básicas mismas de Photoshop abrir las viñetas, bueno, más bien seleccionar la forma de las viñetas. Estas no van a ser las formas finales porque ya van a ver más adelante cómo me gusta hacerle actualmente, y después ya aplico directamente los globos de texto. Ese es el proceso que tengo, y una vez que ya tengo todos estos elementos definidos, puedo volver a redibujar sobre ya que como tal este boceto no estaba totalmente acorde al formato final. Entonces lo que aquí me permite es poder ocupar perfectamente cada uno de los espacios. Repito, el cómic es un formato que se lee completo, es una composición completa, por lo tanto es bien importante tener súper adaptados cada uno de estos elementos, y dentro de esta parte de segundo bocetaje, por llamarlo de alguna forma, es cuando mejor se define.
en los últimos años mi trabajo ha sido 80% digital, por lo menos. Entonces, no queriendo perder de alguna manera esta sensibilidad que te daba la tinta, digamos, he encontrado maneras de hacer que mi trabajo, y sobre todo actualmente, tenga esa textura, esa forma un poquito más natural, por así decirlo, más hecho a mano. Entonces lo que hago, como pueden ver a continuación, es volver a trazar sobre las formas que ya tenía con mi propio pulso, a veces incluso exagerando un poquito las formas, que quede ligeramente más curveado, que quieren los elementos un poquito más orgánicos. Y eso para mí me ha ayudado muchísimo a darle un plus desde mi perspectiva dentro de mi trabajo, dentro de las secuencias y las formas en que me gusta narrar. Por lo tanto, yo insisto mucho, amigos, los super animo a que se dediquen a explorar, a experimentar con formas, con texturas, con elementos que puedan apoyar muchísimo su lectura y enriquezcan la forma de que ustedes cuentan su historia, sus historias, y sobre todo comenzar a tener una voz como artistas. Creo que en el experimentar se encuentran nuestras voces. En la descripción de este Patreon podrán encontrar el editable de esta página para que puedan ustedes ver cuáles fueron mis capas, cuáles fueron las carpetas que estuve creando, cómo voy acomodando cada uno de los elementos, y ustedes posteriormente puedan aplicar algo de eso, puedan tomar algo que les pueda ayudar o algo que digan no, por aquí no y demás, ¿no? Va a estar en baja resolución, pero pues van a poder checar todos esos elementos sin ningún problema y aplicarlos en sus propios cómics. Para este punto dentro de la página ya estoy en los elementos finales del entintado, quedando más o menos así. Usualmente antes yo llegaba a aplicar los negros, las partes más oscuras directamente en este proceso, pero actualmente he descubierto que me gusta más cómo queda o cómo las incluyo cuando ya estoy aplicando la parte del color. Cuando inicio con el proceso de color, usualmente no tengo una paleta de color definida. La mayoría de las veces respondo más bien al feeling de lo que me gustaría destacar en ese momento y un poco a la exploración. Insisto mucho en la parte de la exploración dentro de los procesos gráficos. Está bien tener, sobre todo cuando tienes más hacia el lado de diseño gráfico, en el que sí hay que tener parámetros más definidos para el área que va a estar enfocado, pero en el caso del cómic, al igual que las diferentes bellas artes, es muy bello el poder explorar, el poder experimentar. Por ejemplo, digamos que brush negro que estoy aplicando es lo que les mencionaba que antes hacía directamente la parte del entintado, pero que actualmente la aplico junto con el color, porque yo he observado que dentro de mi trabajo a veces si aplico demasiado negro desde la parte del entintado, normalmente se llega a comer muchas partes de color. Entonces yo, para que no compitan demasiado, aplico primero una capa de color y posteriormente aplico el negro, encontrando un equilibrio entre ambos. Y después, al principio la verdad, ahorita estoy eligiendo poquitos colores.
La verdad, al final creo que nada más tiene como 4 colores toda la composición de la página. Pero al principio sí estaba pensando así como de, uy, va a ser un tono más realista, me va a pintar la piel, cómo se va a ver bajo el agua, etcétera, etcétera. Pero conforme fui avanzando, dije, quiero algo más sencillo, quiero algo un poquito que se vea más gráfico, pero que se vea bien, que se entienda como todo el concepto y que no luche con los diferentes elementos que estoy tratando de resaltar. Entonces poco a poco fui haciendo eso y encontrando los colores y las formas que funcionaban para la narrativa. En este caso fue el amarillo, los rosas que en general están en las viñetas y tratando de precisamente enfocar los puntos de luz con las partes amarillas y dándole un toque de calidez, incluso de complementariedad con los tonos rojizos en contraposición de los verdes. Un momento de exploración, como les mencionaba, fue esta viñeta que estoy tratando de realizar, perdón, esta onomatopeya, y no encontré la manera de acomodarla, complementarla con los globos de texto, así que al final simplemente decidí eliminarla. Una vez que tengo la página terminada con todos los colores, mi siguiente proceso siempre va a ser la parte de lettering, la parte del acomodo de los globos de texto y los textos que estos contienen. Usualmente yo también dibujo todos mis recuadros. Sé que hay ciertos programas como Clip Studio y incluso Photoshop tiene unos por default que podrían llegar a utilizarse, pero a mí me gusta utilizar, bueno, al igual que las diferentes viñetas, trazarlas y que tengan ese feeling orgánico, un poco rough, un poquito incluso como chuequito de repente, ¿no? Pero también me permite muchísimo explorar las diferentes formas, incluso las diferentes formas de hablar de cada uno de los personajes. Es un pequeño detalle, pero el primer globo de texto que utilizo es el único como tal en el que el personaje, es decir yo, tiene un diálogo y esas partes de piquitos utiliza como cierta expresividad del tono en el que se está diciendo esa expresión, ese I, por ejemplo, ¿no? Entonces yo recomiendo muchísimo prestarle atención a cómo hacemos cada una de las viñetas porque también son partes fundamentales dentro de la gráfica del cómic, dentro de la creación. Creo que en muchas ocasiones todos los letteristas dentro de la industria son dejados bastante atrás, pero su trabajo, si está bien hecho y está bien logrado, puede darle un contexto totalmente diferente a la obra y puede lograr un resultado maravilloso. Entonces yo aquí ajusto entre tamaños, diferencias, siempre trato de que se mantengan sobre los mismos tipos de números, el mismo número de píxeles, perdón, y una vez que queda ya más o menos ajustado, que tenga suficiente aire alrededor y que no se vea saturado, tengo un resultado más o menos como el que se está viendo a continuación. Y pues con esto básicamente iré cerrando todo este proceso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por verlo hasta aquí. Yo los animo muchísimo a que siempre exploren y le presten atención a cada elemento de sus cómics y de sus historias, amigos.